Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que están ya conectadas a esta conferencia de don Antonio Viñao Frago, que va a versar sobre educación, Estado y autonomías, lecciones de la COVID-19. Como siempre, nos pone un título que nos abre el interés por lo que nos va a contar. Nos va a presentar la figura de Antonio Viñao Frago, María José Martínez Ruiz Funes, compañera y colaboradora con el profesor Viñao. Adelante, María José. Muchas gracias, buenas tardes. Como ha apuntado Ginés, hoy celebramos una de las conferencias del programa de las 7ª jornadas Una educación para el siglo XXI. Es un honor para mí poder participar en ellas, y más si cabe presentando al profesor Antonio Viñao. He tenido la suerte de trabajar con él y representa para mí un referente en todos los aspectos. Su trayectoria académica, docente, investigadora y sobre todo comprometida con el tejido social es de todos conocida. No es necesario presentar aquí un extenso currículum que aún hoy sigue cultivando, aunque haré un breve recorrido por el mismo que tratará de enmarcar la conferencia que vamos a escuchar. La conferencia, como ha dicho Ginés, lleva por título Educación, Estado y Autonomías, lecciones de la COVID-19. El profesor Viñao comenzó sus investigaciones en el campo de la historia de la educación, centrando su mirada en los procesos de alfabetización. Hay que apuntar que su formación académica parte del ámbito del derecho, y los derechos de los ciudadanos harán acto de presencia a lo largo de su intervención. También fueron objeto de interés en sus investigaciones temas como el proceso de profesionalización docente en relación con las culturas escolares, es decir, lo que realmente acontece en la escuela y cómo se manifiesta en el devenir de los diferentes colectivos implicados, docentes, discentes, familias y al fin y al cabo la sociedad en general. Destinataria última de este proceso, la educación, que persigue la formación de ciudadanos. Por otro lado, la educación es una construcción social que responde a los distintos vaivenes que la sociedad ha experimentado a lo largo de la historia. No es un concepto estático. Como tal, hay que estudiarla e interpretarla, mirando con curiosidad tanto los datos explícitos como los factores concomitantes. De esta forma se pueden extrapolar interpretaciones fundamentadas y que den razón de ser al paradigma científico. Como todos hemos podido experimentar en este último año, la ciencia es necesaria. Pero la ciencia no solo tiene lugar en los laboratorios, entre tubos de ensayo y con batas blancas. La ciencia también tiene su lugar en el estudio de los comportamientos sociales. Los científicos sociales, como quien nos acompaña esta tarde, se perfilan como agentes necesarios en el nuevo mundo que nos tocará vivir. En un momento histórico como el actual, se hace necesario un análisis en profundidad, recurriendo a datos y evidencias. En este punto, cabe resaltar el valor que cobran como observadores e intérpretes tanto el profesor Viñao como muchas de las personas aquí presentes, esta vez por videoconferencia, que promueven desde hace ya 7 años eventos y propuestas que se han llevado a cabo en el marco de estas jornadas. Una reflexión sobre la educación desde diversas perspectivas. Es su bagaje vital y profesional, la mayoría de ellos vienen del mundo de la educación, el que les confiere la capacidad de analizar con criterio válido un momento como el actual, el que estamos viviendo. Como apunta Novoa, lo máximo que se le exige a un educador es que sea capaz de sentir los desafíos del tiempo presente, de pensar sobre su acción en las comunidades y cambios del quehacer pedagógico, de participar críticamente en la construcción de una escuela más atenta a las realidades de los diversos grupos sociales. Así, a través de disciplinas como la historia de la educación, construimos significados y sentidos, siendo su resultado final un producto real, la historia, una realidad que sustituye y recrea la realidad perdida.
Y estas son palabras del profesor Viñao. Y en esta misión estáis inmersos tanto Antonio Viñao como la mayoría de los presentes. Dar respuesta o explicación al panorama actual a la luz de los distintos datos con los que contamos, muchos de ellos aún sin procesar. Esperamos esas explicaciones, complejas y cambiantes, que seguro arrojarán luz sobre la educación en la actualidad y, sobre todo, una proyección de cómo se configurará en el futuro. A continuación, escucharemos la conferencia que lleva por título Educación, Estado y Autonomías, lecciones de la COVID-19, a cargo del profesor Antonio Viñao. Cuando quieras, Antonio. Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias a María José, primero por las palabras suyas que yo creo que enmarcan muy bien lo que voy a decir hoy. Y muchas gracias, como es lógico, a FEREM y a quienes organizan cada año estas jornadas. El año pasado recuerdo que hablé sobre la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de los menores. Este año el tema necesariamente tenía que ser otro. Hace aproximadamente un año, quedan escasamente un mes, el 14 de marzo de 2020, el gobierno de este país declaró el estado de alarma. Era un sábado. El lunes 26, todos los centros docentes de cualquier tipo, escuelas, colegios, facultades, etcétera, etcétera, mantuvieron sus puertas cerradas. Y las mantuvieron durante aproximadamente 3 meses largos, en los cuales hubo que improvisar unos planes de contingencia sobre la marcha sin tener experiencia ninguna de una situación similar a esa. Eso sucedió aquí, en España, sucedió en Francia, en Italia, en Inglaterra, en África, en América, en Asia. No es un problema, o no fue un problema, no es un problema específicamente nuestro. Ha pasado un año. Se terminó mal que bien, como se pudo, el curso último. Se preparó, no sé si decir mal o en fin bien, lo vamos a ver luego, el curso en el cual estamos ahora. Entonces lo que yo voy a hacer es reflexionar, ofrecer una serie de informaciones, de datos, desde una perspectiva general y amplia. Hay que tener en cuenta que en las jornadas hay un panel o una mesa redonda en la cual habrá representantes del profesorado, padres, madres, etcétera, que son, por decirlo así, están siendo los pacientes reales de una situación que nadie sabía en su día exactamente por dónde iba a ir. Entonces yo entiendo que los problemas más prácticos, reales, acerca de si cómo concilian los alumnos, los hijos, los alumnos suyos, una situación u otra, etcétera, etcétera, les corresponden a ellos. De un modo u otro, esta situación nueva, esta pandemia, esta sindemia, se dice ya, afectó a nuestros modos de vida, totalmente. Desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista mental, social, imprevisión, desconocimiento, soluciones sobre la marcha. No sabemos todavía muy bien si esto puede durar un curso más, un año más, el año que viene, si la situación va a ser igual o no, etcétera, etcétera. Pero lo que es cierto es que desde el punto de vista de la sanidad, sobre todo, pero desde el punto de vista de la educación, esta situación nueva, esta pandemia, ha puesto a prueba nuestro estado autonómico para ver si funciona o no y cómo funciona. Entonces, la reflexión que voy a hacer yo es, primero, explicar cuál ha sido la configuración de este estado autonómico.
Luego, explicar un poco por encima cuál es el reparto de competencias en educación entre el Estado por un lado, comunidades por otro. Después, una reflexión sobre las desigualdades educativas y culturales entre unos territorios y otros, comunidades de un tipo y otro tipo. Y por último, unas lecciones, qué es lo que sabemos y qué no, sobre la gestión en educación desde la perspectiva doble, estatal por un lado, autonómica por otra, desde o a partir de la COVID-19. Primero, pues, el Estado autonómico que nosotros tenemos ahora, ¿qué es? Yo lo siento, voy a decir cosas que a lo mejor muchas de las personas que me oyen ahora saben perfectamente esto. Sin embargo, yo pude darme cuenta de que en los debates que a partir de marzo pasado hubo, políticos incluso que deberían saber esto, no tenían claro, o la gente normal, y es lógico, no tiene clara qué competencias en educación el Estado tiene y qué competencias las comunidades autónomas tienen. Venimos de una tradición histórica de centralización en un ministerio central. Y eso nos viene desde hace muchísimos, vamos, por lo menos 200 años. Y entonces nos encontramos desde la Constitución del 78, pero desde las transferencias, y de esto hace 20 años solo, ante una situación distinta. Y cuesta mucho porque las leyes cambian, pero las mentalidades no cambian. Entonces, lo primero que hay que tener claro es exactamente este modelo qué es. No es un modelo de Estado regional. La Constitución española del 31 sí era. Italia, por ejemplo, hoy también es. Pero tampoco es un Estado federal al estilo de Alemania, Estados Unidos, México, Argentina, etcétera, etcétera. Sin embargo, claro, entonces la pregunta es ¿qué es? Bueno, en relación con el tema que estamos viendo aquí y también con otros, en educación somos un Estado, se dice, yo lo he dicho a veces, cuasi federal. Voy más allá. Somos un Estado federal, de hecho, con todos los inconvenientes que tiene el que constitucionalmente no lo somos. Es decir, en un Estado compuesto por diversos estados que se federan, se les llame de un modo o se les llame de otro modo, la Constitución establece una serie de órganos de coordinación, que sería la conferencia sectorial, y organismos de cooperación entre las comunidades autónomas, por un lado, y el Estado con las comunidades, por otro. Pues bien, la Constitución no dice absolutamente nada sobre eso. España se encuentra entre los países con sistemas de educación más descentralizados, entre los cuales hay algunos, por ejemplo, Canadá, Suiza y Bélgica, que el Ministerio de Educación no tienen y no pasa nada, no por eso la calidad de la enseñanza es mejor, peor. Y luego, por otra parte, hay estados federales, Argentina es un ejemplo y México otro, en los que las competencias del Ministerio de Educación, que sí existe, son mucho mayores que las que el Ministerio de Educación nuestro tiene. Bien, ¿qué modelo es este tal y como se constituyó, se configuró en la Constitución del 78? Yo lo defino como un modelo posibilista y abierto. Si yo les pidiera a ustedes, ahora, piensen ustedes un sistema por el cual en la Constitución de un país dado tienen ustedes que distinguir entre las competencias que el Estado tiene, las que las comunidades autónomas, estados, es igual, tienen. Entonces, la técnica es muy simple. Artículo 1. Las competencias del Estado serán todas puestas. 2.
Artículo 2. Las competencias que las comunidades autónomas tienen serán estas. Artículo 3. En lo no dicho en un caso o en otro caso será competencia todo del Estado si se quiere centralizar o de las comunidades autónomas si se quiere un sistema con niveles de descentralización más altos. Muy simple. Bueno, pues si ustedes se van a los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución, que son los 3 artículos en los cuales lo que se debería de haber hecho era esto, acabarán leyéndolos. Y yo recuerdo que yo los leí por primera vez porque estudié el tema este hace muchos años, 30 años, 40 años casi. Me quedé tan confuso que acabé sin saber qué competencias tenía el Estado, qué competencias las comunidades. La razón es obvia, no había un acuerdo. Y cuando no se llega a un acuerdo, se dejan las cosas de tal forma para que la evolución política, las negociaciones posteriores al negociar los estatutos y al negociar las leyes orgánicas, se precisen qué competencias son de uno y qué competencias son de otro. El artículo 148 dice que da la lista de las materias, el artículo 149, que son competencia del Estado exclusivamente. Y en educación solo es esta, o solo son estas. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27. Nada más que eso. Se van ustedes al artículo 148 y dice: las materias que podrán en los estatutos o mediante leyes orgánicas asumir las comunidades autónomas serán estas. Y entre ellas, en educación, nada más que encuentran una que realmente es muy pobre, muy pobre. Dice esto: el fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma. Es decir, prácticamente nada. Nada en relación con lo que tienen ahora. Para acabar de completar, para hacerlo más complejo y confuso, todo viene después del artículo 150, que dice: las Cortes podrán atribuir a las comunidades autónomas la facultad de dictar normas legislativas, leyes, en materia de competencia estatal. Luego, cuidado, las competencias del Estado son esas, pero las comunidades autónomas, desarrollando la legislación básica que el Estado da, puede a su vez legislar sobre ellas, sobre competencias que en principio no son suyas. Pero es que es más. A continuación dice que por ley orgánica se podrán transferir o delegar a las comunidades las competencias que el Estado tiene susceptibles de transferencia o delegación. Susceptibles salvo el ejército, defensa y representación externa, son todas. Son todas. De ahí que, por ejemplo, las fuerzas de orden público se hayan transferido al País Vasco, por ejemplo, y a Cataluña. O que determinadas cuestiones sobre seguridad social, oímos a veces, pues el cede las competencias en seguridad social a cambio pues, de que voten esto o aquello otro. Es decir, incluso las competencias del Estado por ley orgánica pueden pasar a ser de las comunidades. Y para ya por hacerlo más difícil aún, dice: si se desmadra mucho esto, las palabras, como es lógico, no son esas. El Estado podrá dictar leyes de armonización aunque afecten a materias de competencia que las comunidades autónomas tienen. Un modelo posibilista abierto que cerraron los estatutos de Cataluña y el País Vasco primero y las leyes orgánicas que han ido saliendo desde el año 78 hasta ahora. Al final, lo que en los estatutos figura es que las comunidades autónomas tienen como competencia propia el desarrollo legislativo y la ejecución y gestión de la enseñanza.
¿Qué es lo que las leyes orgánicas, de una manera muy, por así decir, rápida? ¿Qué es lo que las leyes orgánicas han venido a añadir a eso? Luego, algo que es obvio. En este último año hemos oído hablar de cogobernanza y la gente decía, ¿eso qué es? Los especialistas del tema, la palabra que vienen usando desde hace muchísimos años es que la educación, junto con otras cosas, la sanidad mismo, es una materia compartida. Es decir, no es una materia estatal ni es una materia autonómica, es una materia compartida, de las cuales al Estado le corresponden unas funciones de gestión, por así decir, escasas, nulas, por no decir mínimas, y las competencias suyas básicamente son estas: la ordenación general del sistema, es decir, la legislación básica, la alta inspección, pero que esta es un órgano con un control más teórico que real. Es un órgano, por así decir, inane. Existe desde el Estatuto de Centros Docentes del año 81. Si se suprimiera no pasaría absolutamente nada. Absolutamente nada. Quiero decir, teniendo en cuenta que de hecho las competencias que tiene efectivamente están ahí, pero por razones en las cuales podríamos hablar sobre ello mucho. Ahora es un órgano que no funciona, de hecho. Luego, la coordinación a través de la Conferencia Sectorial de Educación. Pero cuidado, si las comunidades autónomas tienen a bien coordinarse, porque sus acuerdos vinculantes no son. Y luego, la conferencia, además, resulta que no tiene la solidez, la estructura, la estabilidad, la manera de funcionar que, por ejemplo, en un Estado federal como Alemania tiene. Ha funcionado más o menos y se la ha reunido más o menos en función del talante que el ministro tenía, la ministra. Si el talante era centralización, autoritario, yo hago las cosas que tengo que hacer, no tengo que consultar nada, pues entonces las reuniones mínimas. Si el talante era más abierto, diálogo, etcétera, etcétera, puede ser que se reunieran alguna vez. Pero no hay una organización interna estable y de carácter técnico. Cuantas más reuniones ha hecho, ha sido desde marzo pasado hasta ahora. Luego diré sobre ello algo. Otra función que el Ministerio tiene es la función de cooperación, que es algo que comienza a partir sobre todo de la LOCSE. Es decir, la financiación de programas específicos que el Ministerio financia una parte y la comunidad, si quiere, se suma a ellos o no. Por ejemplo, el programa PROA. Claro, es una función de cooperación que efectivamente la comunidad puede decir que no se suma a esto o a aquello otro. Otra función que el Ministerio tiene es la elaboración de estadísticas estatales, la evaluación del sistema y, por último, la representación en organismos educativos internacionales. Entonces, la pregunta que tiene que hacer uno es, desde hace 20 años, en algunos casos más, ¿quién gestiona el sistema educativo? ¿Quién es responsable de que funcione mejor, peor o de que funcione de un modo u otro? Las comunidades autónomas. Es más, el 90% del gasto público en educación lo invierten las comunidades autónomas. El Estado invierte solo el 5% y los ayuntamientos el otro 5%. ¿Qué rasgos básicos las comunidades autónomas o los organismos que las comunidades autónomas gestionan y son responsables de este tema, qué rasgos básicos han ido configurando a lo largo de estos
20 últimos años. Primero, hemos pasado del monocentrismo, un centro solo, un ministerio único, al policentrismo. Cada consejería de educación se ha configurado como si fuera un ministerio que centraliza. En el caso de Murcia no es igual, porque claro, porque es un caso en el cual somos o tenemos solo provincia una, pero en otros sitios no, otros sitios tienen 6, 7 u 8 creo, incluso. Pues en esos casos el funcionamiento de la Consejería de Educación es que tiene sus delegaciones, sus direcciones en Almería, en Granada, en Jaén, etcétera, etcétera, y que el grado de descentralización acaba en la consejería misma. Se comportan tan centralmente como el ministerio se comportaba antes. De ahí que se hayan formado complejas estructuras burocráticas, eso pasa en educación, en sanidad y pasa también en otros temas, con consejeros, viceconsejeros, direcciones generales, subdirecciones, servicios, órganos colegiados, asesores, etcétera, etcétera. He entrado en la web de la Consejería de Educación y Cultura de Murcia. He entrado a ver qué organización interna tiene. Y entonces veo que hay. Yo lo he hecho como si fuera un observador externo, un marciano que de pronto viene y quiere saber más o menos qué hay y digamos, sin una idea previa, yo lo que veo ahí es que hay una Secretaría General y Direcciones Generales 6, Vicesecretaría 1, una asesoría de apoyo técnico a la Secretaría General, que no sé exactamente, que no entiendo, porque si la Secretaría tuviera los funcionarios técnicos que necesita tener, los asesores le sobran. Es una cosa obvia. Subdirecciones generales 8, jefaturas de servicio 25, de sección 3, jefaturas de otro tipo 8, jefaturas de áreas 3, fundaciones 1, entidades empresariales de carácter público 1, órganos consultivos 4 y órganos colegiados 9. Nunca el Ministerio de Educación, cuando tuvo que gestionar toda la educación de este país, tuvo tantas direcciones generales. Perdonen ustedes que se lo diga. Primer hecho. Segundo, si hay subdirecciones generales 8, direcciones generales no puede haber 6. Basta con que hubiera 3, como mucho 4. Es decir, que cada una tuviera 2. Pero claro, entonces yo veo esto, yo lo he estado viendo y digo, ¿qué estructura más rara tiene? Rara. Es decir, no justificada desde el punto de vista de una organización racional, desde un punto de vista técnico. El número de direcciones generales es casi igual que el de subdirecciones. Y, repito, ligeramente superior a las que en su día el Ministerio, cuanto más tuvo, cuando existía. Pero es que la cuestión se complica más, porque las direcciones generales, la Secretaría General, la Vicesecretaría, subdirecciones generales, jefaturas de servicio, hasta donde yo sé, en total 41 puestos, son de libre designación. Es decir, no están ocupadas por personal elegido en función de su cualificación técnica a base de oposiciones, concursos, etcétera, etcétera. Pueden ser nombrados hoy y mañana la consejera o el director general, cambia y puede perfectamente poner a otros. Además, son docentes en la mayor parte de ellos, lo cual no quiere decir nada a favor ni nada en contra. Quiero decir, pueden haber sido antes directores de centros, haber sido jefes de estudio, es decir, tener una experiencia de gestión ya. Pero puede ser también que no la tengan y que sea simplemente alguien que efectivamente de filosofía o de química o de historia o de lengua sabe mucho, pero que no tiene experiencia de gestión administrativa. Y desde luego, cualificación ninguna. Puede ser. Puede ser. No sé si es así. Eso lo que quiere decir es que
al ser cargos de libre designación, se les elige en función de cuestiones clientelares y dando preferencia a las afinidades de carácter ideológico político. Lo cual no quiere decir que preparación técnica o cualificada no tengan, posiblemente la tengan, posiblemente. Yo no estoy juzgando a nadie. Ahora, no es por esa cualidad por las cuales se les elige, sino por su grado de relación o de confianza con el que les designa o la que les designa. Eso quiere decir que en general estamos ante una consejería con deficiencias en la cualificación técnica de sus componentes. Como eso es así, y pese a que tienen un servicio, pese a que la Consejería Cosmológica tiene un servicio de inspección, que sí que tiene una cualificación técnica, cuyos miembros sí tienen, puede darse el caso de que haya que externalizar determinadas cosas relativas a evaluación, informes, etcétera, etcétera. Uno de los rasgos, repito, es que se ha creado una estructura que, a mi juicio, es de una baja cualificación técnica. El segundo rasgo relacionado con este es el de la opacidad estadístico-informativa. He entrado en la página web de la Consejería en diversas veces, la he revuelto arriba, abajo puede ser que sea un déficit mío, si es así, pido excusas antes. No hay información estadística relevante y que sea de acceso público. Tampoco hay informes anuales sobre los problemas, no sobre la memoria que lo de la Consejería en el último año ha hecho, sino los problemas del sistema educativo en la región de Murcia, informes realizados por técnicos cualificados. La inspección está ahí. Ahora bien, la palabra estadística en la web de la Consejería, la pueden encontrar ustedes dos veces. Primero, en la Secretaría General existe un servicio de publicaciones y estadística. Puede ser que esas publicaciones existan y que la estadística exista, pero accesible desde luego no es. No se ve nada ahí, no puede uno entrar. Pero existe también un servicio de evaluación y calidad educativa, entre cuyas funciones figuran, y se dice ahí, una, la realización de estudios e informes que contribuyen al conocimiento de los centros docentes. Dos, el establecimiento y actualización de un sistema de indicadores que permita valorar la eficacia y eficiencia que el sistema educativo en Murcia tiene. No busquen, no encontrará ningún estudio, no encontrará ningún informe, y de los indicadores no se sabe absolutamente nada, lo cual, repito, no quiere decir que no existan. Puede ser que existan, pero si no son accesibles y no pueden ser debatidos, entonces prácticamente digamos que son para uso interno y que entonces de ellos pues la consejera o quien sea utiliza o filtra unos datos que no sabemos si son ciertos o no, cómo se han hecho, elaborado, qué fin tienen. No sabemos nada. Eso sí, ahí se encuentra el manual de instrucciones, es lo único que uno puede ver. El manual de instrucciones para que los centros elaboren la estadística que luego la consejería remitirá al ministerio. Si ustedes van allí o ustedes preguntan, oye usted, ¿qué tengo que hacer para pedir uno de los estudios e informes que ustedes a lo mejor, en fin, tienen ahí? Dice, bueno, tiene usted que pedir qué informe quiere o sobre qué. Digo, pero si yo no sé qué hay, ¿cómo sé yo exactamente si puedo pedir? No, usted dice para qué quiere eso, qué es lo que quiere, y nosotros ya le diremos a usted pues primero si existe o no y si se le puede dar o no. Y si no, diríjase usted a la oficina de transparencia. Y sobre este tema, en fin, como es lógico, pues no digo más, teniendo en cuenta la situación que al día de hoy la consejería esta, pues en fin, tiene.
Es decir, hay una opacidad y una ausencia de informaciones estadísticas relevantes de carácter público y accesible. Las únicas estadísticas que dentro de la región se pueden encontrar en relación con nuestro tema, porque desde la consejería además nos remiten allí, no, si quiere usted saber las estadísticas, acuda usted al CREM, Centro Regional de Estadística de la región de Murcia. Y efectivamente, uno va allí y efectivamente hay algo. Pero hay estadísticas simplemente números sin análisis y con información y datos muy asépticos. Centros docentes, profesorado, alumno, número, financiación, gasto. Sin siquiera desglose por municipios. Representaciones de carácter gráfico no hay. Y las series cuando se ofrecen son desde el año 2009 y finalizan en el año 2016-17 curso. Y en el 17-18, algunas de ellas desde hace muy pocos días. Es decir, si alguien quiere tener un estudio o quiere saber y tener una serie histórica por municipios, por localidades, por distritos en las ciudades, en cuanto a la adecuación entre la edad y el curso, en cuanto al fracaso escolar administrativo, al abandono escolar temprano o a los resultados académicos, no sin más, sino en relación con el sexo, con la edad, con la zona de residencia, con la clase social o con el nivel educativo del padre o madre, no busquen porque no encontrarán nada. No se sabe. Es más, si la gran, digamos, medida de la cual se ha hablado tanto, e incluso pues, ayer mismo, la principal medida que la Consejería ha tomado en los últimos años ha sido la implantación del distrito único, lo normal hubiera sido tener estudios hechos acerca de qué consecuencias ha tenido eso sobre o acerca de si, como todos los estudios que en otras comunidades en las cuales el distrito único existe desde antes, hay estudios hechos por organismos externos, claro. Y en todos coinciden en que las diferencias socioeducativas y culturales de los centros, entre unos centros y otros, han crecido. ¿Se ha preocupado alguien aquí por ver si eso es así o no? ¿La Consejería tiene algún estudio hecho sobre qué efectos concretos ha tenido una medida de la indolesa, positivos o no? Lo único que sabemos, y la consejera nos lo dijo ayer, es que gracias al distrito único, el 90% de los padres han elegido y madres han elegido el centro docente que han ido al centro docente que eligieron con el número 1. Olvida que antes de que existiera el distrito único, ese porcentaje era aproximadamente el mismo. Y desde luego calla, porque no lo sabe, porque ni se lo plantea, o lo sabe, y como es lógico, no lo dirá, que todas las hipótesis y estudios y planteamientos me hacen pensar que efectivamente el nivel de desigualdades entre unos centros y otros es más elevado después del distrito único que antes. A partir de ahora voy a poner una serie de gráficos, de cuadros, es decir, que en vez de verme en la pantalla totalmente, posiblemente pues me van a ver a un lado. Justo. Porque esto, para pasar, no sé por qué razón, no pasa. Ahora sí. Pero vamos a irnos al primero de ellos, no, a este.
a este que están viendo aquí. Este gráfico representa el índice de desarrollo educativo, IDE, que es un indicador multidimensional que relaciona el rendimiento según los resultados PISA, la equidad y la calidad. Las diferencias mayores entre unas comunidades autónomas y otras se deben al indicador de calidad que se calcula mediante deflactando la fracción de estudiantes que alcanzan los niveles máximos de competencia, que son el 5 y el 6, por la cifra de la fracción de estudiantes que no alcanza el nivel 2. Pues bien, como pueden ver ustedes, los datos son, es cierto, del año 2012 y es cierto también que faltan Canarias y Valencia. Murcia ocupa el lugar último. Digo esto porque si ese servicio de evaluación y de calidad educativa tiene tantos problemas para hacer un sistema de indicadores de carácter público, bueno, pues tienen este que he tenido que buscarlo como es lógico fuera. Como es lógico también que ese servicio y la Consejería de Educación no muestre un indicador como es este. Bien, esto me lleva a otro punto, y pasaré en concreto a otro gráfico, relacionado también con todo lo que he estado viendo hasta ahora. Hay una cuestión en la configuración de un Estado autonómico que, repito, en determinados temas es federal, de hecho, aunque constitucionalmente no lo sea, que aquellos países que tienen una estructura de este tipo, pues los jueces, los tratadistas o quienes se preocupan por estos temas, indican una vez y otra. Y es la cuestión de la lealtad institucional. Un sistema federal no funciona o funciona con disfunciones muy mal si no hay una lealtad institucional mínima. No puede ser que el Estado legisle y que las comunidades autónomas desarrollen esa legislación y gestionen y apliquen esa legislación de modo autónomo y, por lo tanto, tengamos una educación que es una materia compartida, con ejemplos históricos que conocen ustedes y de los últimos días, de deslealtad, de recelo mutuo, de boicoteo, de incumplimiento de la legislación básica y de utilización partidista electoral de una comunidad autónoma o del poder que se tiene en una comunidad autónoma u otra. Ejemplos de los últimos días, pues tenemos esa convocatoria de admisión que, por ejemplo, hay aquí en Murcia, previa a la LOMLOE, para no tener que no aplicar el principio del distrito único. O las leyes autonómicas contrarias incluso a la LOMLOE, que la comunidad autónoma madrileña ha dicho ya de forma clara que va a hacer su ley propia. En estas condiciones comprenderán ustedes que es muy difícil que un sistema autonómico funcione o medio. Es una cosa obvia. No se puede, no hay una lealtad institucional mínima. Gobiernen unos u otros. Ya puesto estos dos ejemplos, se podían poner otros. Pero yo les he traído este gráfico aquí, que es un ejemplo muy claro. Evolución del número de universidades públicas y privadas en España. Si observan, se dan cuenta de que desde el año 2000 el número de universidades públicas en España se mantiene estable. No se ha creado ninguna nueva. Puede ser que se hayan creado facultades, títulos nuevos, grados, etcétera, pero una universidad en sí no. Sin embargo, los últimos 20, 30 años se ha visto un salto espectacular de las universidades privadas.
La primera pregunta que el observador externo, ingenuo, se hace, una pregunta ingenua es: si hay universidades privadas y han crecido tanto es porque hay una demanda. ¿Cómo es que las universidades públicas no atienden la demanda esa? La primera. Nos podemos hacer otras, que claro, no se pueden ver aquí. ¿Cuántas de estas universidades privadas son exclusivamente o primordialmente digitales? No estaremos ante la configuración de un fenómeno, y no entro más en él, en el que la facilidad con la cual se confieren determinados títulos y másteres se ha visto por el capital privado como una posibilidad de obtener rentabilidades altas. Es posible que en este momento, si se hubieran concedido todas las peticiones de universidades digitales que sobre las mesas de las comunidades autónomas ha habido en los últimos años, no serían 37 en total, sino posiblemente 60 casi. Bien, de esas universidades privadas de la Iglesia en el año 1990 eran 4, en el año 2008 y ahora son 18. Hay quien ha utilizado la posibilidad de esa libertad de creación, pero cuidado, esa libertad de creación ha sido posible porque esas universidades se han creado por decretos o leyes de las comunidades autónomas. Es decir, han sido las comunidades autónomas, no el Estado, las que han hecho posible ese crecimiento de las universidades privadas. Este es un ejemplo muy, muy claro de cómo han sido y están siendo las comunidades autónomas las que de hecho están condicionando toda la política educativa universitaria. Yo creo que un ejemplo más claro no se puede poner ya. Bien, vuelvo al gráfico de antes. Es cierto que, y yo lo he hecho de un modo expreso, hay otros índices y Murcia no ocupa el lugar último, pero está normalmente en los lugares últimos, casi siempre, o de la media para abajo. Si tuviéramos que clasificar las comunidades autónomas que en este país hay ahora por nivel 1, nivel 2 y 3, según el grado de desarrollo educativo y cultural, tendríamos en el nivel 1 País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid. Nivel 2 Baleares, Galicia, Valencia. Nivel 3 Canarias, Castilla, La Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia, Melilla y Ceuta. Lista que coincide en buena parte con lo que pueden ver aquí. Pero no se trata de una cuestión actual, es decir, es un tema en el cual las persistencias históricas son curiosas. Si dividiéramos España por el paralelo 40, por la mitad, más menos, norte y sur, pues yo les voy a enseñar a ustedes ahora, por ejemplo, tasa de alfabetización general, comunidades con grados de alfabetización más altos o más bajos. En 1860, hace casi 200 años. Aquellas más oscuras, cuidado con marrón oscuro, no negro, son las que tenían porcentajes de alfabetización más bajos, es decir, porcentajes de analfabetismo más altos. Estamos hablando de 1860. Vamos a otra. 1930. Aquí los colores cambian, pero es decir, donde el color azul o donde son más claros, las tasas de alfabetización son más bajas. Y donde son más oscuros son las provincias con grados o tasas de alfabetización más altas.
norte y sur, 1930. 1960, más claro aún, clarísimo, norte y sur. Las tasas de alfabetización más bajas se hallan en el azul claro. Y ahora contrasten ustedes con este cuadro. Menores de edad en riesgo de pobreza o exclusión social, informe de la UNICEF, año 2019. Exactamente, con diferencias mínimas. Asturias, por ejemplo, pero por temas y circunstancias que, bueno, que no voy a entrar en ellos ahora, o similares a las tasas de alfabetización hace 40 y 20, 60 años. Murcia, por cierto, se halla entre las comunidades autónomas con porcentajes más altos de menores de edad en riesgo de pobreza o inclusión social. Bien. Es en el contexto en el que hay que entender qué ha pasado en este país y qué está pasando ahora, con datos en algunos casos, con mucha ausencia de información en la mayor parte de ellos. Desde marzo de 2020 hasta ahora. Como al principio dije, el 16 de marzo, lunes, se suspendió toda actividad lectiva presencial en todos los tipos de enseñanza. Y se pasó de una enseñanza presencial a otra que necesariamente solo podía ser, por necesidad, a distancia y en línea. Y entonces, claro, y en nuestro caso, por supuesto, no es distinto a otros. Es decir, que yo no voy a poner las tintas aquí. Lo mismo que ha pasado aquí, ha pasado en Italia, en Francia, en otros países, con diferencias. Lo primero que se vio, y además es lógico que fuera así, es que nuestro grado de digitalización era insuficiente para hacer frente a una situación no prevista, como era esta. Faltaban plataformas, portales web, aparatos, material informático, formación del profesorado, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, lo sabíamos todos, la enseñanza en línea era un complemento, un apoyo, pero la modalidad principal o incluso la única, salvo las universidades privadas telemáticas, en la mayor parte de los casos, desde luego, no era. Y en un plazo muy breve y forzados por las circunstancias hubo que adaptarse a eso. Entonces, como es lógico, y en esto no hay la menor crítica, es una cosa obvia, es una cosa que tenía que ser así, ha sido en España así y en otros sitios así, se produjo un desconcierto normal, estatal, por un lado, el Estado, ¿qué competencias tiene? ¿Qué es lo que podemos hacer? Solo tenemos competencias de coordinación, de cooperación, en todo caso de financiación, pero un desconcierto autonómico, obvio. Ausencia de recursos humanos, materiales y financieros para hacer frente a una situación nueva, porque llovía sobre mojado y veníamos de 4, 5 o 6 años de recortes. Y entonces aparece un conflicto entre dos ideas contradictorias. Por un lado, las autonomías enseguida dicen que es el Estado quien debe de financiar el coste de la situación nueva. Ellas no tienen medios. Pese a que el gasto público por educación en unas comunidades autónomas duplica a otras. A veces. Pero por otro lado, el Estado es quien debe de financiar, pero hay comunidades autónomas, bastantes de ellas, en las cuales tienen una ideología neoconservadora privatizadora y entienden la libertad de enseñanza exclusivamente como una actividad de promoción y apoyo preferencial a la iniciativa no pública. Y además, como vimos en el caso
de Murcia, y estoy seguro que en otras comunidades autónomas también pasa eso, yo no tengo dudas, en todas no, con una ausencia de estructuras técnicas cualificadas. Inmediatamente empezaron a surgir iniciativas de empresas privadas, del Estado, de las comunidades autónomas, del profesorado a título individual o junto con otros, de asociaciones de padres, de madres, para suministrar materiales, accesos, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente surgió la cuestión de las limitaciones de las posibilidades, por un lado, y de las limitaciones de la enseñanza en línea, aún en el supuesto de que se tuvieran recursos materiales, de que no se fomentara el absentismo, la desigualdad, de que el alumnado y el profesorado en sus casas, en los horarios, la disponibilidad, las conexiones, tuviera dificultades para entrar en una situación como podía ser esta, aún en el supuesto de que efectivamente las relaciones, las conexiones de interacción entre los profesores, alumnos, desaparecieron. Bueno, pues hubo que hacer frente a eso. Como una cosa obvia, lo dije ya antes, no hemos sido ningún caso extra. No nos ha pasado, no nos ha pasado a nosotros nada que no les haya pasado a otros. Aquí tienen ustedes un cuadro elaborado por el Banco Mundial. No estoy hablando de una... No. Promedio mundial por grandes áreas, continentes, sobre semanas en las cuales ha habido un cierre completo o parcial de las escuelas. El promedio mundial es de 22 semanas, es decir, 4 meses. Pero observamos aquí que en algún caso han sido 7 semanas solo. Oceanía. Que Norteamérica y Europa han sido de media 17 semanas solo. Y que sin embargo en África y en Asia pues han sido los porcentajes mucho más altos. 29, 28, 27 en Latinoamérica. Es decir, todos iguales no. Y hay una diferencia entre países desarrollados o países pobres ricos en el en el promedio de semanas que en que las escuelas han estado cerradas. Por lo tanto, algo habrán hecho unos que no habrán hecho otros. La crisis se vio desde el primer momento claro. Sigo con el informe de antes. El Banco Mundial elaboró un estudio sobre qué consecuencias iba a tener este cierre. Crisis de las escuelas. Leo algunas, muchas. Interrupción del aprendizaje, aumento de la inequidad, reducción del apego a la escuela, agravamiento de la situación nutricional, deterioro de la salud, aumento de la vulnerabilidad, aumento de la tasa de deserción, aumento del trabajo infantil, etcétera, 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 etcétera. Con efectos incluso a largo plazo. Pero hay otros estudios, como por ejemplo este cuadro está elaborado por la Fundación COTEC, que ha elaborado hasta ahora 3 informes sobre la incidencia de la pandemia en nuestro tema en España. Entonces, en uno de ellos recoge esta simulación que mide, digamos, hasta qué punto o si a quienes afecta más, o en este caso menos, pero es decir, a quienes perjudica, a quienes, a ver si yo lo sé decir,
a quienes favorece más o a quienes perjudica más la situación de confinamiento, el cierre de escuelas. Los ingresos más bajos son los que se van a adaptar peor y los que van a separarse cada vez más en los niveles de rendimiento suyo de aquellos que tienen ingresos altos y medios. Sigo. ¿Por qué eso? Bueno, ¿por qué ahora después vamos a verlo. Este es otro informe de España, un NICEF, y es un informe último, en el cual habla sobre la percepción sobre el aumento de las problemáticas en relación con la exclusión de los menores de 10 y 8 años. Bueno, pues ha habido cuestiones de higiene, salud física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero donde ha habido problemas más serios, según la percepción de los afectados mismos y de las entidades que velan por aquellos menores que tienen grados de vulnerabilidad más altos, ha sido en los problemas del curso. Es decir, aquí ha habido un desenganche altísimo. Tiene que haber habido un desenganche muy, muy alto, cuyas consecuencias y cuya medición exacta no se conoce aún. Sigo. ¿Por qué? Las causas son, como es obvio, de muy diversa índole, pero aquí tienen ustedes un gráfico, año 2020, porcentaje de viviendas con algún tipo de ordenador y conexión a Internet según los ingresos mensuales netos. De más de 1.600 euros, el 90 y tantos %, prácticamente el 100%, ordenador y conexión. Menos de 900 euros, que es una cifra que muchos quisieran, el 58% ordenador no tenían y conexión a Internet más. Dice que tienen el 85%. Lo dudo. Pero bueno, se dice eso. Sigamos viendo cuadros o gráficos. Este cuadro, incidencia de la enfermedad COVID-19 por grupos de edad con diagnóstico posterior al 10 de mayo de 2020. Datos de 5 de enero de este año. Este cuadro, tiene ustedes que tener en cuenta que no es que el grupo de 15, perdón, parece que esto se ha descentrado. El grupo de 15 a 29 años haya acumulado el 20% de ellos hayan tenido, no, es que del total de contagios, cuidado, es decir, del total, el 20% ha sido en los jóvenes de 15 a 29 años. Los contagios han sido mínimos desde los 2 hasta los 4 años. De los 5 a los 14 años también se puede decir que han sido relativamente bajos. Lo cual quiere decir que con unas medidas de mejora de los aforos, de ventilación, número de profesores más alto y una serie de turnos, la enseñanza podía ser presencial, sin problema alguno, siempre y cuando se hubiera invertido, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Murcia algo más, no mucho más. Aquí hay un grupo que son los de 15 a 29 años, que puede ser que, cuidado, que síntomas no tenga o que sean síntomas en general muy leves, pero que sin embargo sí que los índices de contagio han sido altos, de cada 5, 1. Bien, más consecuencias o más efectos de todo este tipo de gestión, medidas, etcétera, etcétera. La conferencia sectorial aprobó en el mes de
me parece, sí, abril, es decir, llevábamos de pandemia un mes solo, unas medidas para la puesta en marcha y finalización del curso último, no de este curso, del otro curso. Y una de ellas fue la implantación de medidas flexibilizadoras en la evaluación y en la promoción de curso. Tengo que decir que de las 7 medidas o de las 11 medidas, no recuerdo cuántas eran ahora, que el Ministerio presentó, las comunidades autónomas dijeron que sí prácticamente a todas ellas, excepto 5 comunidades autónomas que no firmaron esa propuesta de flexibilización. Pese a ello, el profesorado tuvo claro que sus exigencias no podían ser las mismas que si la enseñanza hubiera seguido su curso normal. De ahí que se haya incrementado el número de aprobados y haya bajado el número de repeticiones de curso. En sexto de primaria han promocionado el 98%, un porcentaje que viene a ser similar al de otros años. Pero en bachillerato y en la ESO se ha pasado de porcentajes de promoción del 73 u 87%, según que estemos en un curso u otro, a porcentajes entre el 90 y el 92. Es decir, con independencia de que ciertas comunidades autónomas no fueran partidarias políticamente de adoptar determinadas medidas flexibilizadoras en cuanto a la evaluación y a la promoción de curso, el hecho es que el profesorado globalmente ha tenido en cuenta las circunstancias excepcionales del último curso y ha hecho que la promoción de curso se haya convertido, digamos, o haya llegado a porcentajes mucho más altos. Bien, en este cuadro pues pueden ver más o menos qué tipo de medidas. No voy a entrar en el detalle de cada una de ellas porque además cierro ya. Pero hay una cosa, y de este luego paso al otro. Es decir, se han adoptado medidas sanitarias y organizativas, por un lado, y de ámbito estrictamente pedagógico, educativo, por otro. Pues bien, han sido más las medidas de tipo sanitario que han condicionado, es decir, horarios, espacios, ventilación, entradas, salidas, formación de grupos estables, etcétera, han sido más que las de carácter pedagógico. Ahí ha sido mucho más difícil. En síntesis es más o menos, y de una manera muy rápida, todo lo que he contado hasta ahora se basa en los informes de la Fundación COTEC y en el informe que el Consejo Escolar del Estado ha sacado a la luz hace aproximadamente 15 días solo. Ahora bien, se trata de un avance de un estudio mucho más alto que seguramente se nos dará en junio, y entonces estaremos en condiciones de saber qué es lo que realmente pasó. Yo creo que estaremos en unas condiciones mucho más óptimas. Pero, ¿qué es lo que no sabemos? No hay una evaluación de las medidas que se introdujeron el último curso, una evaluación definitiva, total, amplia. Repito que quizás en el mes de mayo o junio podamos. Se desconoce porque yo en la web de la comunidad autónoma he entrado y no dice nada. Supongo que sí, que los datos deben estar allí, pero no son públicos. Yo creo que una Consejería de Educación que ha recibido 73.820.000 euros para hacer frente a las necesidades de este curso, debido a la situación excepcional, pues yo entiendo pues, que cada 15 días o cada mes al menos debería de tener un cuadro allí que diga: usted se ha gastado en profesorado esto, en medidas, en tal, acomodación de centros, tanto. Yo creo que es lo mínimo que una Consejería de Educación pues, puede hacer, y no creo
que cueste mucho eso. Teniendo en cuenta la cantidad de asesores que hay, pues no creo que les cueste dedicar 1 o 2 de ellos a eso. Pero lo que desconocemos sobre todo, y aquí en Murcia desde luego muchísimo más, por lo que dije antes, son los efectos que dichas medidas tomadas en el último curso, enseñanza en línea, etcétera, etcétera, han tenido sobre la población en riesgo de exclusión, que en toda España es aproximadamente de un 25% de los menores, pero que en Murcia, repito, se puede elevar al 30 o 35%. Por último, ¿cómo resumiría yo las debilidades del sistema educativo murciano desde el punto de vista autonómico? En relación con el tema pero también en relación con la gestión del sistema mismo. Primero, hemos podido ver que tenemos un déficit histórico educativo cultural que arranca desde las primeras estadísticas, posiblemente de antes, pero desde las primeras estadísticas de mediados del 19 hasta hoy, 200 años. Eso lo que quiere decir es que si no hay un proyecto específico político de regeneración educativa, cultural, en el cual se invierta, y no solo es cuestión de dinero, es muchísimo más acerca de cómo se emplea, no a un año vista, a 20 o 25 años vista, puesto que la educación de los hijos e hijas depende del nivel educativo, sobre todo de los padres de la generación que precedió a esa, es posible que dentro de 20 años o 25 estemos en una situación, espero, mejor que la que tenemos ahora, pero sigamos ocupando los lugares últimos. Y no hay una conciencia, yo no encuentro una conciencia política clara de que se necesite invertir en educación 2 y 3 veces más de lo que se invierte ahora. Segundo, las estructuras administrativas que tienen que gestionar el sistema, a mi juicio, tienen una baja tecnificación y hay un exceso de partitocracia. La administración autonómica, la Consejería de Educación, pero no solo esa, y no solo en Murcia, cuidado, en otras comunidades autónomas también pasa esto, más o menos. La administración autonómica se convierte en un botín en manos o en un espacio público propiedad a modo de cortijo del partido que gobierna. Y aquí tenemos el mismo desde que las transferencias educativas llegaron. Tercer punto. Hay una alta opacidad y una ausencia de estudios e informes técnicos sobre cuestiones relevantes como las que dije antes. Asimismo, carecemos de un sistema de indicadores permanentemente actualizado, visible y accesible. Y por último, en Murcia predomina ideológicamente, políticamente, una ideología neoconservadora al servicio sobre todo de la promoción de la iniciativa privada, concertada o no, en todos los niveles educativos, incluida la universidad. Y de una concepción restringida y parcial de la libertad de enseñanza. Una concepción ideológica hoy totalmente obsoleta, en auge en el mundo entero en los años 80 y 90 del pasado siglo, y que ha sido puesta en cuestión por esta crisis. No nos sirve este modelo para hacer frente a situaciones de la índole esta, y menos aún a la situación que la educación en la provincia y región de Murcia tiene. Aparte de esto, una situación como la descrita se presta a la imbricación o mezcla de intereses públicos y privados en beneficio de estos últimos y a corruptelas de todo tipo. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la charla y por todo lo que nos has mostrado con datos muy actualizados. Y creo que hay algunas preguntas que no sé si te han pasado. Una de ellas, de Diego Jiménez, que nos dice que si las comunidades autónomas pueden legislar al margen de la legislación básica estatal. Por ejemplo,
en el tema de criterios de admisión de alumnado, que si es constitucional. Las comunidades autónomas pueden legislar al margen, pero no en contra. Es decir, pueden legislar en aquellas cuestiones en las cuales la legislación del Estado no ha entrado o deja un amplio margen. Pero si en la LOMLOE el sistema de admisión de alumnos es ese, las comunidades autónomas no pueden aprobar legalmente otro, que es lo que la Comunidad Autónoma de Madrid quiere o pretende hacer. Lo que sucede es que entramos aquí en un juego de recursos, jueces, etcétera, etcétera. Es decir, la LOMLOE va a ser objeto de recurso constitucional. Y es muy posible que quienes lo piden soliciten que cautelarmente no se aplique, hasta que no haya una resolución del Tribunal Constitucional definitiva sobre ese punto y sobre otros. Por ejemplo, el tema de la financiación de aquellos centros que segregan por sexos. Si eso es así, podemos encontrarnos con que la LOMLOE en vigor no entra. Y la composición que el Tribunal Constitucional tiene ahora me lleva a pensar, de ahí la urgencia por introducir jueces distintos a los que hay ahora, en que esto que yo preveo como hipótesis efectivamente se pueda dar. Ginés, no sé si respondo a la cuestión que planteas. Bueno, se ha cortado en un momento determinado mi comunicación. ¿Me oís ahora, no? Sí, perdón, Ginés, no, quiero decir, perdón. Vamos, Diego. Ah, perdón. Bueno, yo solamente quería intervenir para decirle a la gente que está asistiendo a la videoconferencia que tienen los distintos recursos. Las personas que asisten a través de YouTube también tienen un chat y yo trasladaré las preguntas que hagan esas personas. Y los que quieran intervenir directamente pueden hacerlo levantando la mano que aparece en el lado superior de sus pantallas y yo les daré paso. Por ejemplo, ahora mismo hay una palabra pedida y voy sin más dilación a darle paso. Y Enrique trasladará las preguntas o formulaciones que haga la gente a través del chat de la videoconferencia. ¿De acuerdo? Diego Fernández, tienes la palabra. Activa tu micro. Aquí, muy bien. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Antonio. Me ha parecido muy sugerente esa descripción que has hecho de la estructura de la consejería, que está disponible en la página web de la consejería, efectivamente. Pero a la vista de esa estructura, en el caso hipotético, y muy hipotético, de que se pudiera producir un cambio de orientación en la Consejería de Educación, ¿qué 4 medidas de urgencia en el orden organizativo propondrías tú? Esas no son objetivos a largo ni a medio plazo, sino inmediatos para, digamos, racionalizar, hacer, digamos, más presentable y sobre todo corregir algunos de los problemas que ese tipo de estructura pone de manifiesto. Vaya cuestión. Vaya cuestión porque, claro, una cosa es el diseño de una estructura tipo ideal que yo pueda tener en mente. Y otra cosa es lo que no habría más remedio que hacer, puesto que si el nivel de nombramientos discrecionales es tan alto, y se carece de personal técnico cualificado para la gestión, eso no se improvisa. Es decir, no se puede decir, bueno, pues es decir, no hay, digamos, una escuela regional de administración pública, cosa que, por ejemplo, Cataluña creo que tiene,
No hay una... Es decir, el tiempo que se tarda en hacer unas oposiciones o un concurso para cubrir determinados puestos, porque este no es un problema específico de la consejería esta solo, sino de todas. No hay personal técnico cualificado. Los políticos solo quieren al lado al técnico que efectivamente les va a firmar los informes tal y como quieren ellos que se hagan. Nada más. Y a quien, al personal técnico que ellos supongan o crean que le va a plantear una serie de cuestiones diciéndole esto, cuidado si lo haces, cuidado esto no se puede hacer, no tienes más remedio, entonces fuera, no vamos, quieren. Claro, y no sé, yo no podría ahora hacerte un diseño desde el primero hasta el último, cuántas direcciones generales, qué nombres, qué secretaría general. Ahora, lo que sí tengo claro es que habría que crear un servicio de estudios, informes con personal cualificado. Y yo creo que la inspección técnica, no sé cuántos hay, no sé si son 20, 30, 40, 50, pero yo creo que dedicar por lo menos parte a eso o contratar economistas, sociólogos para que hagan un sistema de indicadores muy bueno que esté permanentemente al día. Y sobre todo, si tuviera que crear una dirección general o un organismo, se le llame de un modo u otro específicamente dedicado a algo, sería para centrarse de un modo específico en aquellos centros, familias y alumnado que tienen un grado de vulnerabilidad más alto. Y otro, como es lógico, y otro servicio muy específico de formación del profesorado. Esos dos temas son claves. Es decir, por ejemplo, cuando se dice que Murcia los resultados PISA que ofrece, bueno, los resultados PISA que ofrece son esos porque el porcentaje de población que tenemos con niveles, no de ellos, sino de sus familias, del entorno, de sus abuelos, de sus padres, cultural y educativamente bajo, por supuesto, es bajo. Y entonces, bueno, pues el ambiente que en su casa tienen de lecturas, de libros, de recursos, etcétera, etcétera, es bajo. Y el ambiente del barrio en el cual están compañeros, amigos, amigas, es ese. Luego, claro, hay otra serie de temas, perdona, no estoy contestando a lo que porque yo no podría ahora hacerte eso, claro, tendría que dedicarle tiempo y además mucho. Y tenía que tener a mano una serie de datos que no tengo ahora. Pero a veces pensamos que el sistema educativo funciona por un lado y el cultural por otro. Cuando, por ejemplo, me dicen a mí, bueno, es que los países que tienen resultados que funcionan que educativamente tienen sistemas de educación modélicos. Finlandia. Oye usted, Finlandia tiene los índices de lectura pública, es decir, de lectores en biblioteca pública y de número de libros y bibliotecas por habitante más altos junto con Dinamarca. Yo no puedo tener un sistema educativo y unas escuelas, por otro lado, con un nivel cultural alto, si no hay bibliotecas públicas con todos los recursos y si las bibliotecas que hay, con perdón, los sábados por la tarde cierran y los domingos cierran. Siento decir, no es un problema ideológico, no es un problema político ya, es un problema cultural y estructural de unas estructuras mentales y culturales muy profundas que en una parte residual o no, más importante o menos, de la sociedad murciana preexisten desde hace muchísimos años por el tipo de relaciones sociales y de hegemonías entre unos grupos sociales y otros. Hemos tenido, bueno, por decirlo de forma clara, unos grupos hegemónicos y oligárquicos desde hace muchísimos años, siglos, cuyo último deseo ha sido tener unas clases subalternas o unas clases sociales con niveles educativos altos. Cuanto más ignorantes, mejor.
Vamos a darle la palabra porque parece que en el chat sí hay alguna pregunta. Ahora Enrique nos la trasladará. Paco Bastida tiene que activar el micro y puede preguntar. Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches, Paco. Sí, voy a ser breve. Si se ve en las gráficas y en la estadística que nos han mostrado que es la clase menos favorecida la que sale perdiendo y tiene niveles más bajos en todo, en Murcia, y las condiciones sociopolíticas han favorecido siempre a la enseñanza privada y a la concertada, las estadísticas del futuro no nos situarán a unos niveles más altos. Es obvio. Es decir, yo lo dije antes, dentro de 5, 10, 15 años, yo puedo quizás volver a repetir un discurso que se parecerá bastante en algunos casos a este. Es triste, pero yo no veo una salida a corto plazo. Es decir, cualquier proyecto que se quiera hacer para una mejora de la educación y de la cultura en Murcia tiene que plantearse a 15, 20 o 25 años. Y primero ser conscientes de la situación y asumirla. Y el porqué de eso. Ahora, si luego la gente, como es lógico, vota. Y los resultados están ahí. Y la gente elige. Y por lo tanto, yo puedo deplorar que la ideología que predomina sea esa. Pero habrá que explicar, porque la gente cuando vota lo hace por alguna causa. Es decir, no vota una opción u otra a ojo. Habrá que el porqué de un voto persistente durante tantos años en grupos sociales que objetivamente desde mi perspectiva y posiblemente desde la perspectiva de muchos de los que estáis ahí ahora, esa política no les favorece y sin embargo votan eso. Es una cosa obvia. Y espérate a las elecciones que vienen, espérate, porque es posible que el partido que más se ha votado en Murcia sea Vox. O por lo menos que, si no el primero, el segundo. Es lo que la sociedad, o una parte de la sociedad murciana, por razón. Entonces eso requiere un tipo de análisis ideológicos, políticos, que tendríamos que plantearnos por qué pasa eso y qué es lo que se puede hacer, porque si no, dentro de X años, posiblemente los niveles, lo lógico y lo normal es que los niveles educativos sean más altos de los que son ahora, por una razón obvia, porque van a ir desapareciendo la población de más de 80 años, de más de 70 luego, de más de 60, que son los que tienen niveles educativos más bajos. Por lo tanto, la situación va a ser, obviamente, mejor, pero vamos a seguir estando en los lugares últimos. Muy bien. Rosy, puedes activar tu micro y preguntarle a don Antonio. Parece que Rosy está teniendo alguna dificultad. Antonio, te traslado una cuestión que plantea Diego a través de preguntas y respuestas. ¿He entendido bien? ¿Pueden las comunidades autónomas legislar al margen de la legislación básica estatal? Por ejemplo, en el tema de criterios de admisión de alumnado. ¿Es eso constitucional? Ángeles Trujillo, perdón, Antonio, te traslado otra también. Dice, si el sistema autonómico no sirve para compensar desigualdades, ¿qué mejoras aporta a la sociedad? Primera respuesta. Una comunidad autónoma no puede
legislar normas sobre admisión de alumnos que se opongan a la norma que la legislación básica orgánica tiene ahora, que es la LOMLOE. Por lo tanto, yo dejo claro eso. No puede. Pero, repito, es posible que constitucionalmente los jueces del Tribunal Constitucional suspendan su aplicación cautelarmente y en ese caso sigue vigente la LOMCE, que es la que efectivamente desarrollarían en la legislación suya. Eso plantearía una cuestión judicial, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que la respuesta es legalmente no. Legalmente no, no pueden. Pero otra cosa es que lo hagan o no. Y que encuentren jueces, además, que puede ser que hayan argumentos que justifiquen una medida de la índole esa por entender que la norma de admisión de alumnos de la LOMLOE no es constitucional. Por tanto, yo, si de acuerdo con la LOMLOE, no, pero, cuidado, en este país hay jueces. Y yo, mi criterio puede ser ese, pero en este país hay muchos jueces, no uno ni dos, muchos jueces que consideran inconstitucional los criterios de admisión de alumnos de la LOMLOE y los criterios de financiación, de prohibición de la financiación de los colegios que segregan por sexo. Segundo punto. Perdona, ¿cuál era, Ginés? Sí, Ángeles Trujillo decía, si el sistema autonómico no sirve para compensar desigualdades, ¿qué mejoras aporta? Bueno, el sistema en sí puede servir. Es decir, es lo mismo que si tuviéramos, es decir, las desigualdades que hay ahora, no sé si más o menos, yo no sabría decirlo, existían en un régimen centralizado como el que teníamos antes. Es decir, España no ha tenido un sistema descentralizado educativamente, vamos, nunca, excepto en la Primera República, en el sexenio, perdón, desde 1868-69 hasta 1874. Ha sido la única ocasión. Eso lo que quiere decir es que no depende del sistema que las desigualdades territoriales existan o no. No porque se centralice o se descentralice. Las desigualdades esas, en un sistema como el que tenemos ahora, se podrían compensar territorialmente siempre y cuando haya una acción estatal que vaya dirigida más específicamente a aquellas comunidades autónomas que ofrecen un grado de desarrollo educativo y cultural más bajo. Pero claro, el tema es mucho más profundo. ¿Quieren los que dirigen esas comunidades autónomas van a querer llevar a cabo políticas de la índole? Vamos a ver, esa, porque podrían hacerlo. Es decir, si hay comunidades autónomas ahora que tienen un gasto público por educación más elevado que el que tiene Murcia, nada le impide a Murcia hacerlo ahora. Si todas las comunidades autónomas en España en este momento tienen una enseñanza presencial y la semipresencialidad no existe, que me expliquen a mí por qué la comunidad autónoma tiene un modelo que ninguna comunidad autónoma tiene. La comunidad autónoma, supongo que la razón que dará, no puede dar otra, es que dinero no tiene. Y porque las otras sí tienen. Entonces, en definitiva está diciendo, no puedo poner la enseñanza presencial porque el Estado dinero no me da. Es decir, es culpar siempre al que está allá arriba. Nada impide a la comunidad autónoma, yo estoy convencido de que dinero hay, si se quiere, sacándolo de otros lados, claro, para que la enseñanza sea presencial ahora y para que si el número de profesores que hay con ahora que ha entrado nuevo, que todavía no sé, porque en unos sitios pone que son 800, 900, en otros sitios que pone que son 1500, es decir, es un dato que yo no he dado porque en unos sitios dice una cosa y en otros otra.
fueran el doble. No hay problema ninguno, económico no hay. Ya sé que la comunidad autónoma está endeudada hasta el cuello, está ahogada, pero eso se debe a corruptelas y a una gestión ineficaz, ineficiente y corrupta durante muchísimos años, claro. Entonces, oiga usted, pese a lo cual, repito, si hubiera elecciones ahora, los resultados serían muy similares a los últimos. María José, por favor. Hola de nuevo. Solamente una pregunta que me viene a la mente respecto a todos los datos que se están barajando, que yo también he estado observando, y sobre todo de cara a esta nueva ley, la LOMLOE, y algunos estudios que he leído acerca de las proyecciones demográficas que tanto nuestro país como aquellas comunidades autónomas más desfavorecidas tienen de aquí a 50 hasta 2050 e incluso hasta 2100. España va a bajar bastante la población y ya se está notando ese descenso de población en comunidades como la nuestra, con bajos índices económicos, ya que no atraen población joven. Entonces, las escuelas se están despoblando, se están cerrando líneas y el reparto que se produce de puestos escolares, lo que surge es una pugna entre la privada y la concertada por tener esa financiación. Quizá la pregunta sería, ¿sería suficiente la financiación si se repartiera de una manera más eficaz y, como has apuntado muy sabiamente, con planes a largo plazo? Hay comunidades autónomas que efectivamente la población ha decrecido en los últimos años. Por ejemplo, Castilla y León, Asturias, Murcia, de las pocas en las cuales ha crecido la población en los últimos años. Ahora, toda la cuestión está en cuanto a decir qué tipo de población es la que se va y qué tipo de población es la que viene. Claro, porque el tipo de población que se va en aquellos sitios en los cuales emigra gente suele ser población joven. El problema, y es muy difícil hacer cálculos aquí, porque no creo que haya ningún economista en el mundo que se atreva a hacer cálculos en este momento más allá del mes próximo. Imaginar lo que puede ser esto dentro de un año, 2, 5 años, pues sí, se pueden manejar escenarios distintos. Y según que el escenario sea uno o sea otro de crecimiento o no, y estoy hablando de población infantil y de población joven, las opciones pueden ser unas o pueden ser vamos a ver, otras. Ahora, si sigue predominando en Murcia y nada indica que vaya a ser de otro modo una política en la que, aunque el sector público siga teniendo la importancia cuantitativa que tiene ahora, que cerca del 70%, sin embargo, cualitativamente se preste más atención o crezcan las desigualdades entre un tipo de centros y otros, entonces, pues claro, es decir, no se sabe el dinero, si va a ir a un sitio más o va a ir a un sitio o a otro sitio. Lo que sí es cierto es que en los últimos años el porcentaje de gasto público en educación en la comunidad autónoma de Murcia ha crecido proporcionalmente más en la enseñanza concertada que en la enseñanza pública. Toda la cuestión está en si ese va a ser el mismo signo y si esa va a ser la tendencia de los próximos años, porque si eso va a ser así, las diferencias en la composición social, educativa y cultural de unos centros y otros, sobre la cual, repito, no sabemos nada, yo intuyo, yo tengo hipótesis, pero yo no tengo números que me digan si ha crecido o no. Nadie sabe eso. Estudios sobre eso no hay. Entonces, claro, es muy difícil decir si la financiación va a ir en un sentido u otro. Yo no te lo podría decir porque depende de que la
economía en Murcia despegue en los próximos 3 años y llegue pues, a lo que teníamos en los años 2008, 2009, 10 o no. Lo dudo que sea así. Y en tal caso, ¿qué tipo de población activa quiere? Porque a lo mejor lo que quiere son emigrantes. Es decir, lo que quiere, lo que necesita, aunque no los quiera. O no, o a lo mejor requiere un personal con unos niveles de cualificaciones de carácter medio. Yo no me atrevo a hacer prospecciones sobre eso. Y no creo que nadie se atreva a hacerlas y en todo caso, si las hace, dirá, bueno, pues que a lo mejor puede ser que sea así o no. Muy bien. Damos paso a Diego. ¿Puedes activar tu audio? Se te oye muy mal, Diego. Hola, ahora sí. Ahora sí. Perdona, es que vuelto a levantar la mano. No he vuelto a levantar. Sí, había vuelto a levantar la mano, así había sido un error. Pero en todo caso aprovecho para darle las gracias a Antonio por la respuesta, porque le he hecho una pregunta que ciertamente era imposible de contestar o era tramposa, pero será un reto que tengan que verse cuando consigamos darle una vuelta a esto. Desgraciadamente, el futuro más inmediato es que, bueno, ya tuvimos las últimas elecciones generales en Murcia, aquí fue el partido más votado, el segundo partido más votado, ¿no? Y no parece que la cosa vaya en otra dirección. Pero sí hay datos, en esto último decías que no tienes datos de la escuela concertada y de la escuela pública, sí hay algunos datos que nos permiten aventurar que nuestros peores presagios sean ciertos. Lo digo en cuanto a alumnado emigrante escolarizado, si tenemos datos. Tenemos datos también en cuanto a alumnado de necesidades educativas escolarizados, también tenemos datos, y efectivamente hay un desequilibrio enorme entre el porcentaje del conjunto de alumnado que tiene una red y otra y el porcentaje de este tipo de alumnado de sectores desfavorecidos, que también tenemos datos, que escolariza cada una de las redes. Y hay una desproporción en el sentido de que la escuela pública atiende mayor proporción de estos tres colectivos del que le correspondería por el peso relativo que tiene, que está en torno al 75%, y que la enseñanza concertada atiende pues mucho menos, como pues si tiene el 25% está atendiendo el 15% o menos del 15%. Y la enseñanza privada pura y dura, la no concertada, pues atiende cantidades insignificantes. O sea, es una enseñanza privada elitista, que es la que tenemos, la privada. Y después, efectivamente, la doble red de centros está suponiendo una dualización social y, por lo tanto, también una dualización en los procesos de socialización de la juventud murciana. Y eso tiene consecuencias a futuro que efectivamente no se corregirán ni en 4, ni en 8, ni en 12 años. En ese sentido, arrastramos, yo creo que al final de tu respuesta a mi pregunta venía a decir, no, el problema que tenemos en esta región son unas oligarquías locales que han sido caciquiles y que el cacicato lo han ido transformando conforme han ido cambiando el régimen político, pero al final tenemos las mismas redes clientelares en las que se basa el poder de la derecha en la región, son el reflejo de aquellas redes caciquiles que ya existían en la Restauración a principios del siglo XX. Y efectivamente ahí no ha habido una transformación en profundidad o el tipo de transformación que pudo haber en los años 70, pues se cortó muy pronto y se quedó sin desarrollar. Entonces ese es el gran reto que yo creo que, porque claro, cuando hablamos de educación,
tendemos a aislar la educación. No, y tú lo has vinculado muy bien. El cambio educativo requerirá un cambio cultural, y el cambio educativo y cultural requiere un cambio de la estructura social, porque si no, no será posible, ¿no? Porque no habrá fuerzas sociales que quieran, estén interesadas en que ese cambio se materialice. Bueno, y así he aprovechado que le había dado al botón sin querer. De acuerdo, estoy Gracias, de acuerdo. Diego. Sí, estoy de acuerdo. Hay una palabra sí pedida, que lo ha intentado antes Rosy. No sé si podrá... Pues sí, tenía problemas con el audio. Le unimos las dos intervenciones. Pero Rosy le tiene que dar al audio, le tiene que dar a activar audio. Rosy. Ahora sí. ¿Se oye ya? ¿Se oye ya? Se oye muy mal. Se oye muy mal. Se oye muy mal. Vamos a trasladar una última cuestión que aparecía Antonio en las preguntas. También la hacía Ángeles Trujillo. Y era sobre una de las medidas adoptadas en Murcia con la situación de COVID-19. Dice así: la reducción de un día de asistencia a clase que se ha aplicado en Murcia, ¿están controlados y publicitados los centros en que se ha aplicado? ¿Se podría haber hecho de otra forma teniendo en cuenta los recursos que se han recibido? En algunos centros se organizó sin incremento de profesorado y lo tuvieron que modificar a instancias de la consejería. ¿En los centros concertados y privados se ha aplicado el modelo de reducción del día de clase? Hay algunas cuestiones sobre las cuales yo no tengo datos. Es decir, yo no sé si en los centros privados concertados o no, si esas normas se siguen o no. No lo sé. Tampoco sé si con los 73 millones y pico sería un dinero suficiente, porque ignoro qué cantidad se ha dado y si ha ido toda ya, si se lo han gastado toda ya y además en qué. Pero lo que sí que tengo claro, y creo que lo dije antes, es que hay recursos económicos en Murcia suficientes. Lo que pasa es que, claro, yo ahora tenía que tener aquí a mano el presupuesto de la comunidad autónoma y decir, si se prescinde de esto, yo quitaría este dinero, este y este. Es decir, la comunidad autónoma de Murcia es una, diría yo, es una vergüenza, no sé decirlo de otro modo, que seamos la única comunidad autónoma en la cual no se va a clase a la semana un día y en algunos tipos de enseñanza 2. Somos los únicos y no hay más razones que no sean razones económicas. No, yo no veo otras, es decir, no creo que pedagógicamente o qué tal, no veo razón. Incluso, vamos a ver, si es que yo no sé si se ha hecho o no. Es decir, una vez que las clases se suspenden y se sabe que no van a ser 3 meses solo y que el próximo curso va a ser así, lo primero que tenían que haber hecho, una de las cosas primeras era haber enviado o haber hablado con los directores de los centros y haber enviado técnicos allí para que hicieran un estudio centro por centro de los espacios que había, de los alumnos, el alumnado que cabía en cada uno de ellos, para que la ratio bajara no de 20, de 24, sino a 15. Porque entonces, con más profesores, se podía haber hecho eso. Pero yo es que ignoro también si se hizo un estudio centro por centro, aula por aula, espacio por espacio, que eso en 15 días o 20 días enviando a aparejadores técnicos, inspectores, los directores de los centros, simplemente miden y saben, aquí caben tantos. Entonces hay que hacer un doble turno, por la mañana unos y por la tarde otros. Mejor eso, si es que hay una incapacidad alta o no hay dinero para preparar espacios en el plazo de un mes. Es decir, es una capacidad de reacción baja porque ideológicamente, vamos a ver si lo explico esto,
toda su preocupación está centrada en que las familias elijan aquel centro docente que quieran. Su objetivo, su único objetivo político, ideológico, es ese. Cumpliéndose eso, lo demás está en un segundo plano. Entonces, cuando tú en la cabeza tienes como objetivo primordial ese, pues entonces el resto si están mejor atendidos por peor, si bueno, ¿qué pasa? Que hay un día que no van, eso quienes lo van a padecer y cuyas consecuencias van a ser peores, van a ser para las clases sociales más vulnerables. Muy bien. Enrique, terminamos con las preguntas o opiniones que quieras formular. Bueno, yo quería comentar precisamente un comentario de Carmen García Camacho, porque veo que no es una pregunta, Sí. que deja en el chat. El dinero público en educación, ¿por qué se está especulando con él invirtiendo en enseñanza privada? Se supone que los cargos públicos que velan por la enseñanza pública deben de velar para que mientras haya un solo o niño o niña o joven que esté siendo desatendido por falta de medios, no se derive ni un solo euro a la enseñanza privada. Eso es lo que opina María José. Digo, Carmen García. No sé si hay algo que comentar. Es una cosa obvia. Es decir, lo que dice es una cosa obvia. Lo que sucede, bueno, yo vuelvo a incidir en eso. Desde luego, si tiene que haber una consejería de educación con cerca de la cantidad de cargos discrecionales que hay, nombrados a dedo todos, asesores según dicen, hay quien dice que hay 50, 40, 60, no sé cuántos hay, me da igual, aunque fueran 5 solo, pagados con dinero público, ese dinero no se justifica y esas estructuras no se justifica, y es mejor que si tenemos que tener una consejería al servicio de aquellos grupos sociales que ya tienen el problema educativo, por así decir, resuelto, pues entonces por mí puede desaparecer, que no pasa absolutamente nada. No se justifica que se les esté pagando un sueldo público a personas que, porque sus hijos e hijas normalmente tengan resuelto el tema, atiendan pues a aquellos grupos sociales a los cuales pertenecen ellos o ellas. Más claro yo no puedo ser, pero repito, se vota. Y lo que en Murcia la sociedad mayoritariamente quiere, lo siento mucho decir, es eso. En Murcia y en otros sitios. Por mi parte, no sé si no hay otra cuestión más. Ginés, perdona, quita, Ginés, si hablas, quita el audio. Perdón, ponlo. No se te oye. Es que no, te estaba dando las gracias. No hay ahora mismo ninguna participación más. Y bueno, han transcurrido 2 horas intensas de reflexión y de preguntas. Y solamente quería decirle a María José si quería intervenir. Y por último, recordar que la próxima conferencia, también a través de lo digital, será la de don Fernando Valladares Ros, el próximo jueves 25 a la misma hora, y utilizando el mismo enlace, con el título también muy provocador de La sostenibilidad no es una opción. María José, ¿despides? Muy bien, muchas gracias, Ginés. Muchísimas gracias, Antonio, y a todos los que han participado a lo largo de la conferencia. Resulta interesante y relevante tratar estos temas tan de actualidad, y creo que, y siempre lo he dicho, parte de un colectivo, y lo he dicho al principio, que tiene un criterio muy válido en este sentido. Espero poder seguir en años venideros
trabajando con vosotros y seguir escuchándoos en todo lo que tengáis que decir. Y por supuesto también al profesor Viñao, que ha respondido a todas las preguntas que todos nosotros hemos ido haciéndole poco a poco. Yo no sé si en pos de pillarlo o de que realmente necesitamos respuestas a lo que está aconteciendo. Muchas gracias a todos y nada. Muchísimas Muchas gracias por todo. Muchas gracias.